Muy bien, daremos continuidad a lo que es el análisis del gobierno autónomo municipal, esta vez a través de su norma básica, de la Carta Orgánica. Entendamos que la Carta Orgánica regula prácticamente todos los aspectos inherentes a las autonomías en el ámbito territorial. Es decir, está expresando de alguna manera la voluntad que tienen los habitantes y de alguna manera podríamos decir que es una constitución política micro, una constitución política para el municipio, ¿no? Ahora, todo esto está elaborado en marco a a las 43 competencias exclusivas pues, que se le han otorgado al gobierno autónomo municipal y otras tantas de orden concurrente pues, y compartido. Y bueno, lo que se busca es justamente cumplir con el mandato entregado por el gobierno central. En torno a las características, pues podemos decir que la Carta Orgánica en primera instancia es o tiene elaboración potestativa, es decir, que se creará cuando el municipio esté listo. Por otro lado, es de promulgación rigurosa, quiere decir que todos los habitantes, ciudadanos, ciudadanas, sean bolivianos o no, o sea, tienen que cumplir lo que dicta la Carta Orgánica, ¿no? Esto en términos de deberes, por ejemplo, esto en términos de derechos, gozando también los derechos. Eh, y por otro lado, también las instituciones, las entidades que ponen pie, digamos, en el municipio, igual están regidas por lo que la Carta Orgánica dicta. En otra de las características, pues, podemos hablar acerca de la promulgación rigurosa o la naturaleza rígida, es decir, cualquier cambio que exista o que eventualmente se pueda hacer sobre la Carta Orgánica, pues debe pasar por el mismo procedimiento de la promulgación de la Carta Orgánica. Es decir, no se puede hacer ningún cambio sin que éste no sea sometido al Tribunal Constitucional, al Consejo Municipal y evidentemente al tema del referendo, que es el más complejo. Cuando hablamos del contenido consensuado como la última de las características de la Carta Orgánica, pues podemos decir que este contenido es pactado. Todo lo que se dice, todo lo que se expresa en la Carta Orgánica, en realidad es un pacto entre partes, pues que hablan acerca de acuerdo en torno al contenido mismo de este documento, ¿no? Entonces, a partir de ahí se concilian las visiones un poco políticas y se las prospecta a largo plazo. Por otro lado, cuando nos referimos a las finalidades que tiene la Carta Orgánica, pues entendamos que, bueno, la misma consagra los derechos y los deberes que tienen los ciudadanos o los habitantes, sean estos bolivianos o no. Por otro lado, entendemos a la Carta Orgánica como un instrumento de la autonomía municipal, posibilitando el ejercicio de la autonomía, perdón, establecida por la Constitución Política del Estado. En otras finalidades, pues nos referimos a la institucionalización del gobierno municipal. Quiere decir que definimos pues, las normas básicas del desarrollo institucional a través de la Carta Orgánica. Es decir, es una condición para el desarrollo político, económico, social o, por ejemplo, podría, como bien lo decíamos en clase, un poquito eh, capaz viabilizar, por ejemplo, ¿no? Las relaciones a través de la Carta Orgánica que se dan entre el Consejo Municipal, por decir algo, y el Ejecutivo, ¿no? Entonces, esto de la institucionalización viene a aportar bastante a la facilidad de los procedimientos y la conformación de las entidades e instituciones que forman parte del gobierno autónomo municipal. Por otro lado, el origen de las normas municipales. O sea, entendamos que así como la constitución política del Estado, digamos, es la ley de origen para todas las leyes que la secundan, digamos, ya sean no sé, asignación primaria o secundaria, lo mismo pasa con la Carta Orgánica. O sea, entendamos que la Carta Orgánica va a ser el origen para todas las normas municipales que se puedan generar. Por otro lado, la estructura del gobierno autónomo municipal de gran manera también está sustentado y está, digamos, bajo la visión y bajo el respaldo y bajo la mano que tiene la Carta Orgánica en cuanto al desarrollo del gobierno. Por otro lado, el establecimiento del régimen económico financiero. Aquí hacemos pues, referencia a la distribución de los ingresos, a la administración que tienen estos o a las fuentes de generación de ingresos, no sé, de repente si son transferencias o a las recaudaciones, llámense impuestos, el que fuese de orden municipal. Hemos visto algunos en clases, el tema de los inmuebles, vehículos, patentes municipales, todos son pues impuestos municipales y todo esto ya está establecido como parte del régimen económico financiero que también pues está dentro de la Carta Orgánica.
Entendamos que la Carta Orgánica también representa una instancia de coordinación entre los niveles intergubernativos, es decir, podemos contemplar pues, la coordinación que se puede dar entre el nivel central y el municipal, o digamos el grado de coordinación entre el municipio y el departamento, o de repente con los CIOs. Entonces, la Carta Orgánica también pues, sirve o tiene como una de sus finalidades principales justamente establecer estos mecanismos de coordinación. Por otro lado, cuando hablamos pues, de pacto social, nos referimos justamente al acuerdo, ¿no?, que se genera pues, entre partes, como bien decíamos hace un rato. El contenido mismo como tal tiene que llegar a ser conciliador, tiene que llegar a ser pues, conciliador y de alguna manera entendamos que este mismo documento a largo plazo nos va a permitir también prospectar el desarrollo del gobierno autónomo municipal. Y bueno, dentro del concepto de pacto social, no está probablemente acá, no dentro de esta diapositiva, pero igual es importante tenerlo en cuenta, el desarrollo del concepto de control social, ¿no? Entonces, entendamos por control social, pues, al control que se va a ejercer hacia la misma gestión del gobierno autónomo municipal, ¿no? Por ejemplo, vigilando la equidad en la distribución de los recursos, ¿no? ¿Y esto cómo se lo hace? A través de diferentes, no sé, instancias. Tenemos ahí las OTBs, ¿no?, que son las organizaciones territoriales de base, ¿no? Tenemos las juntas vecinales, de repente podrían estar las centrales campesinas, los comités cívicos, que aparte, o sea, hay como control social, o sea, están también abocadas a lo que es el seguimiento, por ejemplo, sobre la ejecución del presupuesto, digamos, ¿no? O poder participar directamente en los planes operativos, en el plan de desarrollo municipal, en la inversión pública municipal. Entonces es importante entender también al control social como una de las finalidades que está buscando institucionalizar la Carta Orgánica dentro del desarrollo del gobierno autónomo municipal. Muy bien. Aquí cuando nos referimos un poco al procedimiento, digamos, tenemos básicamente 4 pasos, ¿no? Aquí el gráfico nos dice 5, pero aquí tenemos la promulgación ya de lo que es la ley. Pero, por ejemplo, en este primer paso, en lo que es la creación del anteproyecto, nos damos cuenta de que se da a través de la asamblea redactora, ¿no? Entonces, esta asamblea redactora justamente se encarga de generar el bosquejo como tal. También existiendo otros mecanismos interesantes, tal es el caso de los talleres territoriales de elaboración pues, participativa, que, no sé, en los lugares más recónditos de municipios de repente muy grandes, se lleva toda esta información para que todos en estricto rigor tengan conocimiento acerca de la implementación de esta carta orgánica. Por otro lado, una vez que ya tenemos este anteproyecto de carta orgánica, se lo pasa al Consejo pues, Municipal, en donde 2/3 partes tienen que aprobar el anteproyecto y de ahí pasa al control constitucional a través del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto simplemente para ver que no exista alguna disidencia o que todas las normas sean coherentes, digamos, ¿no?, entre normas, ¿no? Y a partir de ahí 120 días se cuentan para que se dé el referendo aprobatorio. Entonces, en este referendo aprobatorio es donde nosotros determinamos la vigencia o no de la Carta Constitucional. En caso de que el referendo rechace la Carta Constitucional, pues se vuelve al paso inicial. A ver, a manera de conclusión, porque de hecho es bastante información, por ejemplo, lo que hemos visto en clase, pero acá lo estoy resumiendo por lo menos con los conceptos un poco más importantes. Podemos entender que, bueno, pues nuestra Carta Orgánica Municipal aterriza en 3 pilares fundamentales. Entonces, entendamos que a partir de la Carta Orgánica Municipal nosotros prospectamos un modelo de gobierno, es decir, empezamos a generar instancias municipales como de ordenamiento territorial, por ejemplo, qué va a pasar con las empresas municipales y básicamente lo que es la estructuración del gobierno, bajo el entendido de que la estructura de un gobierno no es replicable, hablando municipalmente, hacia otros municipios, es muy particular y es resultado, por ejemplo, de una evolución que nos va a llevar, digamos, a la aprobación de la Carta Orgánica Municipal, que va a llegar a describir lo que es la estructura del gobierno. Ahora, cuando hablamos del gobierno o el modelo, perdón, de gestión pública, pues hacemos referencia
no sé, a los diferentes mecanismos para el alcance de los objetivos, tratando de eficientar lo que es la gestión pública como tal, el control que se puede ejercer sobre los servidores públicos, sobre el alcalde, sobre los funcionarios, no sé, mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Entonces, otra de las finalidades importantes, ¿no? Es justamente eficientar, ¿sí? Un modelo de gestión pública acorde al gobierno autónomo municipal en cuestión. Por otro lado, ¿sí? Hablamos del modelo de desarrollo, esto siendo un poquito más amplio porque a partir de acá, por ejemplo, podríamos hablar del plan de desarrollo municipal, pero básicamente, o sea, lo que se busca es generar un documento participativo, estratégico, que obviamente, como ya hablando de lo que es el plan de desarrollo municipal, o sea, esté aprobado también por el Consejo Municipal y de alguna manera, pues, también llegue a considerar aquellos sectores estratégicos dentro del municipio que de alguna manera puedan prospectar o puedan entregar o puedan proyectar un desarrollo pues económico para el gobierno autónomo municipal.